La doctrina de la creación. El ser humano siempre se ha preguntado por muchas cosas. Desde que somos niños hacemos preguntas tales como ¿por qué debo de alimentarme? ¿Por qué tengo que irme a dormir? ¿Por qué no puedo jugar toda la noche? Desde que somos niños hacemos preguntas tales como las que acabo de mencionar. Y pudiéramos decir que existen otros tipos de preguntas que al día de hoy tienen demasiada importancia y relevancia. La ciencia ha tratado de responder a la pregunta de dónde venimos. Y es una pregunta que ha causado demasiado debate en la comunidad científica. Y no tan solamente en la comunidad científica. En muchos otros ámbitos del saber se ha tratado de responder a esta pregunta. Y existe un libro en el cual podemos tratar de pensar y darle respuesta a esta pregunta. El libro es la Biblia. La Biblia aborda esta pregunta de una manera tan directa, de una manera tan segura, que no deja espacio para ser respondida de otra manera. La Biblia comienza en el primer libro, el libro del Génesis, con una aseveración. Y la aseveración es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que la Biblia haya surgido, perdón, la Biblia no dice que el mundo haya surgido por sí mismo o que otra entidad le haya dado inicio a este mundo. Y dado a que la Biblia dice esto, muchas personas han entendido que la Biblia está equivocada o dice la verdad, pero no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Y eso es cierto. No puede ser cierto lo uno o lo otro. Pero esto ha causado un problema. Muchos han tratado de decir que como la ciencia es verdadera, entonces si la ciencia dice la verdad, entonces la Biblia tiene que estar equivocada. Y vamos a ver ahorita que el ser humano ha tratado de dar respuesta a través de muchas áreas del saber, pero ha tratado de decir que la ciencia tiene todas las respuestas a las interrogantes que hay en el mundo, o por lo menos algunas personas creen y piensan esto, lo cual es totalmente erróneo. La ciencia verdaderamente es una herramienta muy buena para el saber humano, pero no nos puede decir todo acerca de la realidad. La ciencia tiene límites que no pueden ir más allá de ciertas verdades y cierto conocimiento. La ciencia tiene un límite. Y es entonces cuando debemos de auxiliarnos de otras revelaciones, de otras fuentes. Y por ello es que recurrimos a la Biblia. En el área de la filosofía se ha tratado de pensar en estos aspectos y créanme que no es demasiado sencillo, pero vamos a tratar de abordar estos cuestionamientos de una manera que podamos entenderlo. La Biblia entonces hace esta aseveración en el capítulo 1 del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una de las cosas que ha dicho la ciencia es que el mundo se pudo haber originado a sí mismo. La teoría de la panspermia, por ejemplo, se nos dice que el ser humano existe y pudo haber existido o se pudo haber originado en algún lugar del universo y vino a la existencia por medio de las partículas que hay en las estrellas, las partículas que hay o los elementos que hay en otras partes de este universo. Esa es una de las teorías que ha tratado de dar respuesta a este cuestionamiento. Otra de las teorías es la teoría de la generación espontánea, que nos dice que microorganismos o posiblemente larvas o moscas
en un estado de descomposición, en un estado donde puede estar mutando, los componentes pueden dar origen a la vida de una manera espontánea. Otros inclusive nos dicen que el mundo o el universo pudo haberse originado de la nada. Y hay mucho debate sobre esto. Pero es ilógico y es incoherente afirmar que algo puede venir absolutamente de la nada, sin una mente, sin una inteligencia. Eso es algo que resultaría tan contradictorio y lleno de tanta contradicción. No puede existir en términos lógicos algo que se pueda crear a sí mismo. Lo que vimos a lo largo del estudio de Dios es que Dios es un ser que siempre ha existido, por lo cual no tiene sentido preguntar quién creó a Dios. Dios es un ser que se define como un ser que ha existido siempre, que no ha tenido un inicio, que no ha tenido un fin. Y si tú quieres saber más acerca de esta doctrina, puedes ver los otros videos que hemos estado analizando esta doctrina. Pero decir que el universo se pudo crear a sí mismo resultaría tan contradictorio, porque como algo que no existe se puede dar existencia a sí misma. Para tú poder crear algo, la primera condición es que tú tienes que existir para crear algo que no existe. Pero como algo que no existe puede darse existencia a sí mismo, eso es algo incoherente. Eso es algo que no puede respetar las leyes de la lógica, viola las leyes de la lógica. Y lo que la Biblia entonces nos dice es que tuvo que venir alguien externo al mundo material y darle inicio a toda la creación. Ve lo que dice la Biblia. Entonces, por ejemplo, en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando acerca de Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas, sean visibles, sean invisibles, todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús. Dios entonces es el que trajo a la existencia todas las cosas materiales como inmateriales. Las cosas que podemos ver, tanto las cosas que podemos ver como las cosas que no podemos ver. Las cosas que son materiales, podemos decir que este mundo material que podemos ver fue hecho por Dios, pero también el mundo inmaterial, como el mundo de los ángeles, el mundo del alma. Dios fue también quien trajo todas estas cosas a existencia. Ahora, ¿cómo Dios creó el mundo? En el primer libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice que Dios creó este mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y al parecer la palabra cielos y tierra era una palabra que los judíos utilizaban para hablar del universo en su totalidad. O sea, todo el universo fue creado por Dios. Eso quiere decir que Dios trajo a existencia a la materia. Los teólogos utilizan un término para hablar de la creación del mundo material y a esto se le llama ex nihilo, la creación ex nihilo. Esto significa que Dios creó todo lo que existe, todo el universo, de la nada. Pero cuando se utiliza el término ex nihilo o que Dios creó todo de la nada, no se refiere a que la nada sea algo. A lo que se refiere más bien es al hecho de que Dios no utilizó materia
preexistente o algún tipo de materia que ya existía junto con Dios y que Dios haya agarrado la materia, ese tipo de materia que había y entonces Dios le dio un inicio al universo. No es lo que quiere decir el término ex nihilo. El término ex nihilo quiere decir que Dios o de Dios procede todo lo que hay. Y la Biblia no explica de una manera total a qué se refiere exactamente de que de Dios venga todo lo que hay. Pero lo que podemos decir es que todo lo que existe procede de Dios. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 5 versículo 8. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Así que la Biblia nos dice en Corintios que de Él proceden todas las cosas. Pero con esto no queremos decir, es como si Dios quitara una parte de su cuerpo o de su ser. Bueno, Dios es un ser inmaterial, es espíritu, Dios es espíritu. Y no es que Dios haya quitado parte de su esencia y que la haya puesto en el mundo, por así decirlo. No es que el mundo esté hecho de partes de Dios y que el mundo sea una extensión de Dios. Eso ya sería una creencia panteísta. Entonces podríamos decir que este mundo también en cierta manera tiene algo de Dios, cuando no es así. Aunque el mundo, aunque el mundo procede de Dios, pero el mundo es distinto de Dios. Esa es una de las cosas importantes que tenemos que entender en la doctrina de la creación. Entonces, todas las cosas que vemos proceden de Dios y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ve qué es lo que dice el libro de Juan en el capítulo 1. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 3 dice esto. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Dios nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que aquí podemos tener la doctrina, con estos versículos nos podemos dar cuenta de la doctrina de la creación, donde Dios trae todo a la existencia sin un material preexistente, sino que de Él proceden todas las cosas, pero al mismo tiempo podemos decir que la tierra no tiene partes de Dios. Esto es importante aclararlo. Ahora, cuando algunos dudan acerca de que si la Biblia está diciendo la verdad o no, muchos dicen que la ciencia nos dice que el mundo fue creado hace aproximadamente 13 millones de años, o 13 mil millones de años más bien, y que esto es lo que la ciencia dice. Sin embargo, la Biblia, haciendo un recuento, o tratando de trazar un tiempo hacia atrás, se calcularía la Tierra con un periodo de 6.000 años o posiblemente más, posiblemente 7.000, 8.000 o 10.000 años. Pero hay dos teorías principales acerca de en cuántos días se creó el universo. Y hay la teoría de la Tierra vieja, que el mundo fue creado hace 13 mil millones de años, y la teoría de la Tierra joven, que se nos dice que el mundo fue creado hace 6.000 años aproximadamente. Esa es una de las cosas que se debaten en teología, y existen las dos visiones. Ahora, cuando vamos a la Biblia se nos dice que la Biblia fue creada en 6 días. La dificultad que existe es en entender a qué se refiere la palabra día. Ahora, la palabra día tiene diferentes usos en la escritura. A veces se utiliza para hablar de un día como una época, como por ejemplo en Génesis en el capítulo 2 nos dice el día que Jehová creó los cielos y la tierra. No nos habla de un día de 24 horas, sino como una fecha generalizada en el cual Dios dio inicio a toda la creación.
Pero también el día se utiliza como un día literal de 24 horas. Pero también días puede abarcar una gran cantidad de tiempo en la escritura. Y hay diferentes concepciones a través de la historia del uso de la palabra día. Ahora, si nos referimos a la Confesión de Fe de Westminster, nos dice esto. Agradó a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad, en el principio crear o hacer de la nada el mundo y todas las cosas que hay en él, ya sean visibles o invisibles, en el periodo de 6 días y todas muy buenas. La Confesión de Fe de Westminster nos dice que los días o la tierra fue creada en 6 días, y al parecer el término que está utilizando la confesión es que se refiere a 6 días literales. Y creo que esto está coherentemente por el uso de la palabra día en el contexto de Génesis. Y lo que podemos decir es que si hay alguien que dice que la tierra fue creada hace 13,000 millones de años, si hay alguien que dice eso, también se apoya en muchas otras cosas que el día de hoy no voy a discutir. Pero supongamos que es cierto que la Tierra fue creada hace 13,000 millones de años y una persona cree en los 6 días literales. Esto se puede fácilmente armonizar. Sé que hay algunas personas que creen que esto es totalmente contradictorio, que alguien pueda creer en 13,000 millones de años que tiene la Tierra, la edad de la Tierra, y al mismo tiempo creer en 6 días literales. Pero solamente hay que descubrir los presupuestos que se tienen para creer lo uno o lo otro. Si alguien, por ejemplo, cree que Dios hizo la tierra en 6 días literales, no por eso está en contra de la ciencia, porque la ciencia ya ha descubierto que la tierra es tan vieja. Entonces esos 6 días tienen que ser solamente 6 días simbólicos, pero en realidad pueden ser más. No necesariamente tenemos que recurrir a esa interpretación. Entonces, ¿cómo podemos darle sentido a esto? Lo que podemos decir entonces es que, como lo dice W. Williamson, él nos dice en su libro, en el comentario a la Confesión de Fe de Westminster, que Dios pudo haber creado al mundo con cierta edad ya avanzada, como por ejemplo cuando Dios creó a Adán. Cuando Dios creó a Adán, al parecer Adán ya era un hombre adulto. A Adán no lo creó como un niño. Y lo mismo pudiéramos especular que le pudo haber pasado a la tierra, que Dios creó a la tierra con cierta edad. Esa es solamente algo que le da sentido al creer en 6 días literales, pero al mismo tiempo creer en una tierra vieja. Y hay diferentes tipos de teorías que al día de hoy no vamos a discutir, pero el punto de esto es que la Biblia no necesariamente está en contra de la Biblia. Perdón, que la Biblia está en contra de la ciencia. Podemos ser científicos y al mismo tiempo podemos ser creyentes en la Biblia, como lo es el caso de Francis Collins, el padre del genoma humano, quien es un científico del siglo XXI, quien se le dice el padre del genoma humano porque él descubrió el genoma humano en su totalidad, o por lo menos cerca de su totalidad. Y podemos decir que también hay diferentes científicos de renombre, premios Nobel, que son científicos y creyentes en Dios. Por lo tanto, sea cual sea la interpretación de Génesis 1, que al parecer creo que dentro de una perspectiva bíblica se adecua más al creer que los 6 días son literales. Pero el punto de esto es que la ciencia y la Biblia no se excluyen mutuamente, o no se oponen, o no son contradictorias. Alguien puede ser creyente en Dios, en la Biblia, y al mismo tiempo ser un científico. Así que espero que esto sea de ayuda.
y también que esto pueda motivarte a seguir estudiando las Escrituras y seguir conociendo a Dios a través de su palabra. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.